Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy les voy a contar una historia que me ha quitado el sueño durante la semana. Es la historia de un domingo que cambió el mundo para siempre. Pero también es la historia de sueños rotos, de amor verdadero y de cómo a veces las mejores intenciones pueden desencadenar las peores tragedias. Imagínate por un momento que eres una persona que genuinamente quiere hacer el bien, que tienes el poder para cambiar las cosas, para construir puentes donde otros solo ven muros. Ahora, imagínate que precisamente por eso, por querer ser mejor, te conviertes en el enemigo más peligroso para aquellos que prefieren la destrucción. Esta es la historia del archiduque Francisco Fernando de Austria, pero sobre todo es la historia de Francisco el Hombre. ¿Sabes qué es lo más cruel del destino? Que a veces nos da exactamente lo que nunca pedimos. Francisco Fernando nació el 18 de diciembre de 1863 y durante los primeros 26 años de su vida nadie esperaba que fuera el emperador. Era el sobrino el que podía vivir habrían visto esto como una maldición disfrazada. Pero Francisco Fernando, él vio una oportunidad de sanar. En 1889 su primo Rodolfo heredó al trono. Se suicidó en Mayerlin. Imagínate recibir esa noticia. No solo perdía a un familiar, sino que de repente el peso de un imperio se posaba sobre sus hombros. Un imperio que se desmoronaba, lleno de pueblos que se odiaban entre sí, con lenguas diferentes, religiones diferentes y sueños diferentes. La mayoría de las personas habrían visto esto como una maldición disfrazada, pero Francisco Fernando, él vio una oportunidad de sanar. Y aquí es donde la historia se vuelve profundamente humana, porque este hombre, que podría haber sido un emperador más, decidió hacer algo revolucionario: escuchar. Y ahora viene la parte que más me conmueve de toda esta historia. El 28 de febrero de 1900, en un baile en Praga, Francisco Fernando conoció a Sofía Chotet, y algo mágico pasó. Sofía no era una princesa, no tenía la sangre correcta, no podía darles hijos que heredaran el trono. Según todas las reglas de la época, era la mujer equivocada para un futuro emperador, pero era la mujer correcta para Francisco el Hombre. ¿Te imaginas estar enamorado y que todo tu mundo te diga que ese amor está mal? ¿Que tu felicidad es un problema de estado? ¿Que la persona que amas debe ser humillada públicamente en cada evento oficial? ¿Que debe caminar detrás de esposas de oficiales menores? ¿Que nunca podrá ser llamada Su Alteza Imperial? Francisco Fernando se casó con ella de todas formas. El 1 de julio de 1900, en una ceremonia que el propio emperador se negó a presenciar, se convirtió en el esposo de Sofía, y con ese acto de rebelión personal nos mostró algo que cambiaría su forma de gobernar, que a veces hay que desafiar las reglas para hacer lo correcto. Ahora déjame contarte sobre el sueño de Francisco Fernando, un sueño que si se hubiera cumplido habría cambiado la historia del mundo. Él veía su imperio como una sinfonía desafinada donde cada instrumento tocaba su propia melodía, pero en lugar de silenciar a los músicos quería encontrar una armonía común. Su plan se llamaba trialismo. En lugar de Austria-Hungría, propuso Austria-Hungría-Eslovenia. Los esclavos del sur, serbios, croatas, eslovenos, tendrían su propio reino dentro del imperio. Igualdad real, no promesas vacías. Pero aquí está la ironía más cruel de la historia. Los nacionalistas serbios lo odiaban, precisamente porque Francisco Fernando lograba darles a los esclavos lo que querían dentro del imperio. ¿Para qué la Gran Serbia? Un enemigo estúpido es fácil de derrotar. Un enemigo que quiere darte lo que pide, ese es peligroso. 28 de junio de 1914, Domingo de San Vito, una fecha sagrada para los serbios, que conmemoraban su derrota en Kosovo en 1389. Francisco Fernando eligió ese día para visitar Sarajevo. ¿Fue ingenuidad? ¿Fue valentía? ¿O tal vez fue la última oportunidad de un hombre que quería demostrar que el diálogo era posible? Esa mañana, Sofía se vistió de blanco, un blanco puro. Francisco Fernando llevaba su uniforme militar más elegante. Se veían felices en la fotografía. No sabían que estaban posando para su despedida. El primer intento de asesinato falló. Nielik Kaviñov lanzó una bomba que rebotó y explotó detrás de un auto. Francisco Fernando llegó al ayuntamiento, donde pronunció las palabras
que ahora suenan como una profecía. Vengo entre ustedes como amigo, pero el destino, ese titiritero cruel, tenía otros planes. El conductor del auto se confundió de ruta. Al dar marcha atrás, se detuvo justo frente a Gavrilo Princip, a menos de 2 metros de distancia. Dos disparos en Sarajevo activaron un mecanismo diabólico que nadie pudo detener. Austria le declaró la guerra a Serbia. Rusia se movilizó para proteger a los esclavos. Alemania le declaró la guerra a Rusia. Francia entró por su alianza con Rusia. Alemania invadió a Bélgica. Gran Bretaña entró para proteger a Bélgica. En menos de 2 meses, todo el continente europeo estaba en llamas. ¿Quieres saber cuáles fueron las últimas palabras de Francisco Fernando? No fueron sobre el imperio, no fueron sobre la política, no fueron sobre venganza. Cuando vio a Sofía desplomarse, gritó: Sofía, Sofía, no te mueras, vive por nuestros hijos. Imagínate, en su último momento de vida, lo único que le importaba era la mujer por la que había desafiado todo un imperio, la mujer que nunca pudo ser emperatriz, pero fue la reina en su corazón. Murieron camino juntos al hospital, como habían vivido, desafiando la regla hasta el final. Y con esos dos disparos no solo murieron un hombre y una mujer, murió un sueño, murió una posibilidad de un imperio reformado, murió la última oportunidad de paz en Europa. Gavrilo Princip gritó: soy un héroe serbio antes que la multitud lo linchara. Creía que había liberado a su pueblo, no sabía que acababa de condenarlo. Porque la guerra que siguió no fue con la guerra gloriosa que él imaginaba. Fue una carnicería industrial que mató a más de 17 millones de personas y de esclavos. El pueblo que él decía querer liberar murieron en trincheras llenas de barro y ratas. Serbia fue invadida, ocupada y devastada. Los serbios sufrieron algunas de las peores atrocidades de la guerra. Gavrilo, desde su celda en Tarazida, pudo ver cómo su acto heroico se convertía en la pesadilla de su pueblo. Murió en 1918 a los 23 años de tuberculosis y remordimiento. Sus últimas palabras fueron sobre la unificación de los esclavos del sur. Incluso murieron. Él seguía soñando con el paraíso que creía haber ayudado a crear. No sabía que había creado un infierno. Y la pregunta que me persigue es: ¿era inevitable o Francisco Fernando con vida había podido detener esta máquina de muerte? Nunca lo sabremos, pero sí sabemos que era el único hombre en el imperio con la visión y el poder para intentarlo. Y mientras tanto, el imperio austrohúngaro se desangraba. Los húngaros, que al principio se opusieron a la guerra, se convirtieron en sus defensores más feroces cuando vieron que la alternativa era la desintegración. Los checos desertaban masivamente hacia el ejército ruso. Los croatas luchaban contra los serbios, hermanos eslavos matando hermanos eslavos. Los polacos soñaban con una independencia que no sabían si les traería libertad o nuevas cadenas. ¿Sabes lo que más duele de todo esto? Que Francisco Fernando haya visto venir esta tragedia. Él sabía que si el imperio no se reformaba, se destruiría. Y no solo se destruiría con él, se llevaría con él a millones de personas inocentes. Tenía la solución, tenía el poder, tenía la voluntad, solo le faltó un poco de tiempo. Y con esto llegamos al final de la historia, pero no al final de sus lecciones. ¿Qué nos enseña el último domingo del archiduque Francisco Fernando? Que las mejores intenciones no siempre bastan. Francisco Fernando quiso hacer el bien, pero el mundo no siempre está listo para el bien. Que la violencia nunca crea lo que promete. Gavrilo Princip quiso liberar a su pueblo y terminó condenándolo. La violencia solo engendra más violencia. Que el amor verdadero, trasciende todas las reglas. Francisco Fernando eligió amar por encima de las convenciones. Y esa elección lo hizo más humano, más real, más capaz de entender el sufrimiento de otros. Que la historia no es inevitable. Un solo hombre, con las ideas correctas, en el momento correcto, puede cambiar el rumbo de millones de vidas. Y finalmente, que cada decisión que tomamos, por pequeña que parezca, puede tener consecuencias que ni siquiera podemos imaginar. 2 disparos, 10 minutos,
Un domingo cualquiera en 1914, y el mundo nunca volvió a ser el mismo.